conferencia por parte de Carlos Medano, vicepresidente de Médicos Mundi Internacional y el responsable del apartado de la organización dedicado a la investigación, al que agradecemos su visita desde Zaragoza. Saludamos a los compañeros que estéis en Madrid, en Barcelona y en Sevilla, y a ti que nos vas a ver en la página web. Y sin más, cedo la palabra a Carlos. Bueno, pues buenas tardes y gracias por venir. Yo quisiera hablaros de una cosa que, bueno, desde luego no está en los perfiles de estudios que tenéis de MIR y estas cosas, pero que sí que puede afectar mucho vuestro futuro, y es el tema de la migración del personal sanitario, ¿no? Yo soy, médico, trabajo en Médicos Mundi desde hace, ya ni lo sé, muchísimo tiempo, desde que acabé. Bueno, yo soy de Zaragoza y cuando estudié quería hacer esto de la cooperación, y ya sabéis que somos muy tozudos, y al final pues entré en esto de la cooperación hace ya casi 30 años. Y bueno, este es un tema, el de la migración del personal sanitario, que creo que puede afectar al futuro de todos los profesionales y futuros profesionales que tenéis. Me gustaría que al acabar esta charla pues pudierais tener un pequeño conocimiento de qué es lo que pasa en el mundo con este tema, ¿no? Bien, lo primero que quisiera deciros es que cuando nosotros hablamos de un sistema de salud, hablamos y planificamos un sistema de salud, vemos elementos del sistema, ¿no? Y todos los elementos son importantes, son necesarios, pero hay uno que para los planificadores es muy complejo, y es los recursos humanos. ¿Por qué? Porque el ser humano tiene el vicio de pensar por sí mismos. Y aunque el planificador diga, bueno, voy a necesitar y voy a formar a 100 personal médico o 100 personal de enfermería, este personal luego puede irse. Y toda la planificación que has hecho pues no te sirve de nada, ¿no? Luego también, y esto podría ser un poco para, a lo mejor un poco la discusión, es un sistema tiene que cubrir las necesidades de la población, pero la primera pregunta que hay que hacer es quién decide estas necesidades, ¿no? Porque dependiendo de las necesidades vas a necesitar un tipo de profesional sanitario u otro. Bueno, ¿es importante el problema en el mundo? Pues mucho más de lo que la gente se piensa. La OMS dice que en este momento faltan más de 7 millones de profesionales sanitarios en el mundo. 7 millones. Pero es que es peor. Para 2035, si todo sigue igual, faltarán 13 millones. Este no es solo el problema es que hay mucha diferencia en la formación y capacitación, y no solamente hay problemas de cantidad, sino también de la calidad de la formación o de la calidad de este personal. Pero fijaros, en la magnitud es que hay muchos países donde esta escasez es crítica. Hay 57 países en el mundo donde no tienen suficientes, no es que no tengan suficiente personal sanitario, sino que tienen una escasez crítica de personal, ¿no? Fijaros la diferencia entre los doctores que hay en África y los doctores que hay en Europa. Pues curiosamente, los profesionales sanitarios siguen yéndose de África a Europa y a América, Estados Unidos, ¿no? Y esto es algo un poco difícil de entender, porque tener en cuenta que si a mí me preguntaréis, oye Carlos, tú que haces estudios de investigación, ¿cuál es la región del mundo con peores índices sanitarios? Os diría que África subsahariana. Y sin embargo, encima que tiene pocos profesionales sanitarios, encima nos los llevamos, ¿no?, a nuestros países. Pero no os preocupéis, es que nosotros también tenemos un problema y luego lo veremos. Mirad, vamos a poner el ejemplo del ébola, cómo estas migraciones pueden afectar la salud de la población. El ébola ha matado a más de 11.000 personas. La foto que tenéis en medio es Margaret Chan, este año en la asamblea de la OMS, donde estábamos, como Médicos Mundi, trabajando allí, y esto fue un homenaje al personal sanitario, a los profesionales sanitarios. Ella es una enfermera, él es un médico que han tenido ébola y han sobrevivido, estos dos que se abrazan en medio, ¿no? Y a la izquierda es Margaret Chan.
El ébola, ya sabéis que ha sido una enfermedad mediáticamente muy importante. Sí que es cierto que para mí el ébola ha sido un iceberg. Ha muerto mucha gente de ébola, pero seguramente mucha más gente ha muerto de las enfermedades que normalmente mataban en estos países, porque los sistemas de salud en estos países se han colapsado. ¿Por qué se han colapsado? No solamente por la falta de medios materiales, sino sobre todo por la falta de personal. Según este estudio que veis aquí, de Health Workers Ebola Infection en Guinea, Liberia y Sierra Leona, de la OMS, el personal sanitario ha tenido hasta 32 veces más probabilidad de tener ébola que un adulto normal. 32 veces, una probabilidad bastante alta. No solamente eso, en julio de 2014 hubo un pico de profesionales sanitarios infectados. El 12% de todo el personal, de toda la gente infectada, era personal sanitario. El 12%. ¿No? Es cierto que al final la media fue de un 4%. Pero 2/3 partes de los infectados murieron. ¿Esto qué quiere decir? Pues que el sistema, puedes entender que el sistema se colapsó por todas estas muertes. Pero es que el problema era crónico. Porque fijaros, estos 3 países están entre los 15 países con menos personal sanitario. O sea, ya la base era mala. Si encima mueren muchos, el sistema se colapsa. ¿Y por qué es mala la base? Bueno, pues 2 de los países, el 50% de sus médicos se van a nuestros países a trabajar. Con lo cual, como veis, este tema de la migración no es solamente un tema del derecho individual, sino que es un tema de que esto puede afectar a la salud de las poblaciones. Hay 3 flujos de migración muy importantes, de la zona rural a la urbana, y esto ha pasado en todos los países, incluso, bueno, en España. De lo público a lo privado, y a veces ahora otra vez a lo público, algunas veces porque hay iniciativas que ponen dinero en lo público y entonces vuelven a lo público, pero sobre todo del público al privado, y de los países pobres a los países ricos. Y esto también está cambiando, y veremos el caso de España, como también hay a veces una vuelta sobre esto. Por eso lo de que es un viaje de ida y vuelta esto de la migración, ¿no? Es algo dinámico. 100 países, hay 189 en el mundo, 100 países cuentan con menos personal sanitario de lo que está recomendado. Y 57, ya os he dicho, con escasez crítica. Es un problema muy importante en el mundo y, sencillamente, la gente no habla de él. Se habla de enfermedades, pero no se dice quién las va a tratar o quién las va a curar, ¿no? Y si vemos las diferencias entre el personal sanitario que hay en varios países del mundo con Europa, en este caso Finlandia, la diferencia es casi obscena, ¿no? 5 por 269. Y en España 122, ¿no? Entonces vemos que hay una inequidad en todo este tema de la formación. Y es poco entendible que los países vayan a donde hay menos a recoger ese profesional, ¿no? Fijaros, si vemos los 30 países más importantes exportadores de médicos, en 2004 es el único informe que he visto sobre este tema. Ves que a países de África subsahariana hay 2. O sea, a nivel cuantitativo dices, bueno, pues tampoco es tanto. Pero si lo que vemos no es el número absoluto de cifras, sino el porcentaje del total de médicos de ese país, la situación cambia. Y vemos muchas más líneas rojas. Muchos países africanos están exportando muchos profesionales sanitarios, en este caso personal médico, está saliendo de sus países. Y esto cuesta un dinero. Esto es algo que la gente tiene que saber. No es gratuito. ¿A dónde van? Pues sobre todo a Reino Unido y Estados Unidos. ¿De acuerdo? Pero hay muchos otros países donde van esta migración. Y además, yo ahora la llamo, después de analizarlo un poco, es una serpiente multicolor. En Alemania necesito profesionales de Rumanía. Rumanía los coge de Moldavia. Moldavia los coge de otro país los coge de un africano. Y así siguiendo, ¿no? Hasta Sudáfrica, por ejemplo, que hemos visto que es uno de los países exportadores, yo sé que coge muchos profesionales de Mozambique, que es un país vecino. Entonces, la falta de profesionales lo que hace es, vamos a coger del de al lado, ¿no? Bueno, hay varias conclusiones en este artículo, en donde les he mostrado las gráficas, en el que habla no solamente del tema de, la primera conclusión es que el número de médicos que emigra no se compensa con las personas motivadas para ser médicos. Cuando en un país emigran sus profesionales, no se cubre con la gente que luego quiere ser médico, sobre todo en los países
africanos, ¿no? Y luego el papel que tenemos los médicos y el personal de enfermería, por ejemplo, ¿no? Y curiosamente en este informe dice que para el personal de enfermería es más importante para la mortalidad infantil que los médicos. Y sin embargo, para temas, contextos epidémicos, es donde los médicos tienen mayor importancia. Y esto es importante también para saber qué tipo de profesionales vas a necesitar, porque es muy importante planificar para saber lo que necesitas, ¿no? Hablan de que la inmigración tiene tiene efectos positivos, luego los veremos, y aquí hay una discusión muy importante. El derecho individual de la persona de emigrar contra el derecho de la población de tener salud. ¿Cuál tiene que estar encima, cuál tiene que estar equiparado? Es complicado, ¿no? Es un tema económico. 9 países africanos pierden más de 2.000 millones de euros por la inversión en formación de personal sanitario que luego se va de su país. Y los países receptores de esta gente ganan 4.500 millones de dólares. Y esto lo pongo un poco porque muchas veces hablamos de la cooperación, ¿verdad? Es que estamos dando dinero para la cooperación. Al final, si pusiéramos todo lo de que verdad se negocia entre un sitio y otro, acabaríamos viendo que posiblemente África esté ayudándonos en el desarrollo a los países más avanzados. Curiosamente. Bueno, ante esta situación, en 2010, en la Organización Mundial de la Salud, en la Asamblea de 2010, se decidió hacer un código voluntario de reclutamiento, de prácticas de reclutamiento de personal sanitario, que tiene 3 patas. La primera es que cada país, todos, los ricos, menos ricos, tienen que planificar las necesidades que tienen de personal sanitario. Pero para eso tienes que saber cuánto personal tienes. ¿Sabéis cuántos profesionales sanitarios en este momento están trabajando en España? Yo tampoco. Y nadie lo sabe, ni el Ministerio de Salud. Os puede parecer mentira, pero en este momento no se sabe cuántos profesionales sanitarios están trabajando en España. Sin datos es prácticamente imposible poder planificar. En 2016 me han prometido que estará el registro, un registro que llevamos desde 2014 solicitando. Vamos a ver si es verdad. Bueno, una vez que tengas estos datos, la otra pata es cuando contrates internacionalmente tienes que hacer una contratación ética. ¿Qué quiere decir? No puedes engañar. Hay mucha gente que le engañan cuando le contratan. Dicen, oye, que ven, hacen contratación activa, van a los hospitales en África y dicen, ven a mi país que te voy a dar un contrato en un hospital. Sí, pero no le dicen que sea 3 meses. Y hay profesionales sanitarios, hay médicos que en Nueva York están trabajando de taxistas después de esos 3 meses. Luego, como país, no puedes hacer contratación activa. No quiere decir que un médico de Guinea no pueda venir a Estados Unidos. Este código no dice eso. Lo que dice es que lo que no puede haber es una contratación activa. No puedes ir al país a reclutar a esa gente, sobre todo en países de grandes escasez. Y si hay algún tipo de necesidad de contratación, tienes que buscar acuerdos con los países. Por ejemplo, en esta asamblea que estuve yo, me acuerdo que un país africano decía, yo tengo el personal de enfermería, el que quiera. Bueno, pero si tú, por ejemplo, como país quieres contratar personal de enfermería de un país africano, lo que tendrás que hacer es también pagar para que haya formación suficiente, no solamente para ese personal que tú quieres, sino también para el personal que necesita ese país. Eso sería lo justo, ¿no? Y de esto habla este código. Y por otra parte, lo último, y parece mentira que tengamos que decir esto, un profesional migrante tiene que tener el mismo trato que un profesional local. Y luego veremos qué pasa con nuestro personal de enfermería en Alemania. A ver si eso es verdad o no con los ejemplos que hemos visto. Porque no es un problema solamente de gente africana que viene, sino nosotros también cuando vamos a otro país. Bueno, ¿por qué se migra? Es claro, ¿no? En muchos países la gente pues tiene o bajos salarios o sencillamente no cobra. Yo en mis experiencias he visto profesionales en algún país africano que estaban a mi lado y me decían, bueno, Carlos, que me voy a cobrar el salario. Y no volvían en un mes, porque no cobraban. Entonces, ese centro de salud se quedaba vacío. No había profesionales, ¿no? Es muy difícil trabajar así. Es muy difícil trabajar sin medios, sin un perfil profesional, sin una carrera profesional, unas condiciones de trabajo de inseguridad,
otros profesionales que he visto yo, el día 15 se quedaban sin medicamentos. ¿Qué podemos hacer nosotros si no tenemos tratamiento? ¿Qué le vamos a decir a la gente? Oye, sé que tienes malaria y sé que te vas a morir, lo siento, no tengo medicamento. Es bastante duro, como profesional me refiero, ¿no? Y eso hace que mucha gente diga, oye, estoy harto y me quiero ir. Por otra parte, los estados son frágiles en muchos países y no pueden ayudar a este personal a tener unas condiciones mínimas. Yo os digo que en Mozambique, que hemos hecho algún centro de salud, ¿sabéis lo que nos obligan? A poner una casa con una antena de televisión para el profesional sanitario en la zona de la selva, para intentar retener a la gente. Y luego también el otro factor es mejorar la situación familiar. Mucha gente tiene su familia, quiere que sus hijos tengan mejores estudios y estás en una zona rural donde no hay ni siquiera una escuela, es muy complejo. En este sentido, los cooperantes podemos estar unos años, pero sabemos que luego volvemos y nos venimos a nuestra casa y aquí, bueno, pues pueden nuestros hijos tener cubierto todo eso. Y por eso hay problemas tanto estructurales como sociales individuales. Es una mezcla, no hay solo un problema. Y los países desarrollados, ¿por qué quieren gente? Bueno, porque tenemos sociedades envejecidas que necesitan cuidados crónicos, porque hay un aumento de los cuidados de salud. Por ejemplo, en España, y ya lo veremos después, aumentó mucho la demanda de personal con la descentralización, por ejemplo. Porque todas las jubilaciones no se cubren, sobre todo en países como Italia y Alemania. En Alemania están perdiendo, bueno, ya lo veremos, pero han perdido en los últimos años 40.000 profesionales sanitarios porque la gente no quiere ser enfermero o enfermera. No quiere serlo porque la sociedad le da otras alternativas, que el trabajo es más cómodo y está más reconocido incluso socialmente, ¿no? Bueno, de este código que os digo, en 2013 todos los países lo firmaron. Bueno, ya os comento, hubo una pelea importante para que Estados Unidos firmara, pero se firmó. Y, bueno, de 194 países, 85 han designado una persona que será la responsable de hacer el seguimiento del código. Bueno, vamos bajando el número, menos de la mitad. Bueno, de esos 85, 56 han realizado un informe nacional. Bajamos cada vez más. Pero solo 37 países han dado pasos para implementar este código. O sea, la gente, por mucho que haya firmado, realmente no considera esto relevante como un problema como para poder poner, ya ni siquiera recursos, es un poco de ganas, para implementar el código para que haya menos problemas. La próxima revisión en 2016, en teoría, tendríamos que tener los datos porque decían que iban a ser transparentes y son tan transparentes que no los he visto. Bueno, ¿qué soluciones hay ante la escasez de personal? Pues hay dos, planificar o migrar. La planificación no es fácil, ya os he dicho, las dinámicas, ¿qué enfermedades vamos a tener aquí en España dentro de 12 años cuando tendríamos que planificar los nuevos profesionales sanitarios? No sabemos, es mucho tiempo, es un tiempo muy largo, ¿no? Hay muchos países que hacen planificación de formación, pero no hacen planificación para retención de ese personal. ¿Qué le das a ese personal para que se mantenga en el puesto? ¿No? Y bueno, la primera pregunta, ¿cuántos trabajadores hay en cada país? Eso es complicado, ¿no? Y la migración, lo que sí que te resuelve es el problema inmediato. Y por eso la gente lo hace. ¡Zas! Ya resuelvo mi problema, cojo a gente de fuera y me resuelvo el problema. Pero hay riesgos. Si tu porcentaje de personal migrante es muy alto, ¿qué pasa? Que tu país no está formando suficiente. Si en un momento dado tu país no es atractivo, no tendrás capacidad para formar los profesionales que necesita tu población. Así que te quedarás sin gente. Y luego hay que tener en cuenta también que la migración, como ya hemos visto, cuesta dinero en el origen. Un profesional sanitario español cuesta formar un profesional médico cuesta del orden de 200.000 euros. Cada vez que un médico se va de España, España pierde 200.000 euros. Bueno, ya os he dicho que había ciertas tendencias, yo creo que son como un poco como las excusas que se dan para decir bueno, pues que esto también es bueno, ¿no? Es cierto que cuando hay mucho personal migrante da remesas que en países muy empobrecidos les ayudan a desarrollarse. Es cierto que puede haber una migración circular, que se formen y estén unos años y luego vuelvan a su país mejor formados, pero en general el grueso de la migración no es así. ¿De acuerdo? Bueno, y el último de la relación win-win, que ganen todos,
lo que decían es apelar a la ética profesional del médico. Oye, tu situación es muy mala, aquí no tienes nada, tu familia va a estar mal, pero hombre, quédate, ¿no? Hombre, yo creo que, en fin, no sé yo, los que planifican y dicen estas cosas no sé si harían eso en algunas zonas donde yo he estado. Bueno, ha seguido diciéndose, después de en 2013, cuando habéis visto que poca gente ha hecho nada, pero internacionalmente se sigue diciendo que sí, que este código de conductas, que hay que utilizarlo a nivel nacional y que este código de prácticas, tenemos que trabajarlo, ¿no? Porque beneficia a todos. Pero la realidad es que ni la población sabe de este problema, ni siquiera los profesionales sanitarios saben de este problema, y muchos países pues están medio paralizados para solventar esto. Bueno, ¿y es que en Europa estamos mejor? Pues fijaros, en Europa hay varios problemas. La primera es que no hay los mismos perfiles en los distintos países. Por ejemplo, no sé si lo sabéis, pero la cualificación de un personal de enfermería español es mucho mejor que el personal de enfermería alemán. Y es diferente. Pero es cierto que entonces cuando nuestros profesionales de enfermería van a Alemania, lo que les pasa es que de repente tienen que hacer actividades que dicen, bueno, esto no es de enfermería, porque no hay una unidad, no hay homogeneidad. O sea, en medicina hay más, salvo alguna especialidad que aún está coleando. En general sí que ha habido un intento de acuerdo para homogeneizar el trabajo del médico. Pero aun con todo, también es cierto que son perfiles diferentes. Ya os he dicho que hay dinero y que hay crisis, entonces cuando hay una crisis hay escasez, lo que hay es capacidad de negocio. Entonces hay iniciativas privadas ahora, compañías que están siendo compañías privadas para reclutar profesionales de distintos países para ir a donde hay demandas, ¿no? Y cada vez hay más. Pero en el mundo solo hay 10 países donde haya un registro de compañías autorizadas. En el resto cualquier persona puede entrar y hacer cualquier cosa. Y esto tiene mucho que ver con lo que hablábamos de la contratación ética. Si tú tienes un registro y la autorizas, ellos se obligan a que no te puedan decir cosas que luego no cumplan, en fin, este tipo de cosas, ¿no? Y luego, bueno, pues ha habido una iniciativa a nivel global que se llama la Joint Action, Health Workforce Planning and Forecasting, que ha sido para trabajar todo este tema de planificación del personal sanitario. Ha tenido gran impulso y en marzo se acaba. Bueno, ¿por qué? Pues porque se acaba el dinero. Se acabó. Veremos a ver. Todas estas iniciativas, al final dices, bueno, sí, mientras hay dinero parece que funciona, y luego son los países los que en teoría tienen que tirar de esto. Y luego, fijaros, el personal sanitario supone el 42% del gasto total de salud. En un contexto de recortes, esto es importante, porque en algunos sitios donde se recorta es en el personal. Y esto provoca que el personal que queda tenga un estrés de trabajo porque tiene que duplicar su trabajo, etcétera. Bueno, no es solo un problema, yo os he dicho, africano, es cierto que en África, bueno, en países más empobrecidos es un problema importante, pero hay un estudio de la Comisión Europea que dice que para 2020 faltarán 1 millón de profesionales sanitarios. Ahí os pongo un poco la división de médicos, dentistas, farmacéuticas, fisioterapeutas, enfermería, y como decíamos esta mañana, falta psicología y falta mucha gente que aún no hemos contado, ¿no? Pero ¿qué significa esto? Si esto se cumple, el 15% de los cuidados totales de salud que se dan en 2010 no se darán a la población. ¿Cuáles? Pues no lo sé. Cada país, ¿os acordáis de la primera diapositiva que hablaba de quién decide las necesidades? Pues si tienen que cortar dirán, bueno, pues es que esto no hay que hacerlo, o esto otro no hay que hacerlo, ¿no? En España, pues también en este estudio dicen que en 2025 habrá un déficit del 14% de médicos en nuestro país, antes de la crisis. No sé si creérmelo, porque si no tenemos datos, ¿cómo demonios sabemos cuántos nos faltan? ¿No? Fue mi pregunta. Entonces, bueno, nadie me la respondió. Pero sí que parece que de alguna manera, a medio y largo plazo sí que podemos tener algún problema en este sentido. Ya os he dicho lo que cuesta formar un especialista, y hemos sufrido recortes del 21% desde 2009, ¿no?, en el sector sanitario. ¿Qué quiere decir eso? Que parte del personal también ha sufrido esos recortes. No solo eso, sino que nuestros profesionales se van. No solamente gente como vosotros cuando hacen el MIR y la especialidad, sino gente migrante que estaba trabajando aquí, luego se va fuera. Y es que la historia de España es una montaña rusa. En 2006 queríamos mucha gente. Aunque os parezca mentira, había más plazas de MIR
que estudiantes de medicina que acababan medicina. Imaginaros, qué chollo. Decías, tú acababas y tenías plaza 1000 seguro. Y entonces, ¿qué pasaba? Pues que entonces, oye, que necesitamos más gente, así que vengan migrantes, abrimos la puerta. ¿Por qué pasaba? Pues lo que se ha hecho es la centralización, porque hubo una jubilación masiva de médicos de los años 70 que empezaron en el sistema de salud, y porque hubo un aumento de la población, sobre todo porque hubo un aumento del tema de migración, porque el país económicamente iba bien. Pero llega la crisis económica y ¿qué hacemos? Cerramos las puertas. Y entonces ahora, en este momento, lo que estamos haciendo es, de alguna manera, expulsar a la gente de nuestro país, ¿no? Ha habido un recorte de personal sanitario en 2 años según estimaciones, entre 28.000 y 50.000. ¿Qué supone esto? Pues supone que realmente o no se está planificando bien o digamos hay intereses por encima de lo que es el derecho a la salud de la población, porque sin profesionales no podemos dar la asistencia, ¿no? Tenemos el tema específico de los MIRES, que es un tema complicado, porque los MIRES que vienen de fuera no tienen, dicen, lo que me dicen es que ellos no son trabajadores. No sé, yo creo que sabéis que todos los MIRES tienen que estar en un hospital y hacen guardias y tratan gente. No está todo el tiempo el adjunto al lado diciéndole, pues esto sí, esto no, eso sería una formación, ¿no? Tratarles solamente como formación es meramente para que luego no se queden aquí. Hay muchos trabajadores que vienen de fuera, mucho más de lo que pensamos, Los sanitarios foráneos a fin de 2014 eran de 43.000 trabajadores, de los cuales 28.000 venían fuera de la Unión Europea. O sea, tenemos muchos trabajadores de fuera de la Unión Europea aquí en España, ¿no? Entonces dicen que la mayoría de las matronas vienen de América Latina y el personal de enfermería de Rumanía. En cuanto a cuántos de nuestros médicos trabajan fuera, pues es imposible saber una estimación, porque tienes los datos del Ministerio de Salud, que te dice que son 580, y la Organización Médico Colegial 8.500. O sea, imposible decir, bueno, pues más o menos se aproximan. Es que no tienen nada que ver los datos, ¿no? Ya veremos por qué. En enfermería y en España sí que es verdad que si vosotros queréis trabajar fuera, necesitáis por el momento pedir un certificado de idoneidad al Colegio de Médicos, donde estéis adscritos. Este certificado de idoneidad no quiere decir que tú te vas a ir. Lo que quiere decir es que tú muestras interés por irte. Pero puedes mostrar interés por irte en 5 países y luego además quedarte aquí. No es obligatorio que te vayas, ¿no? Y este es uno de los casos en los cuales, por los que hay tanta diferencia. Pero en enfermería sí que os puedo decir que esta solicitud, que también la tienen, en 2012 duplicó a lo que había en 2008. O sea, no sé cuánta gente, pero el interés para irse a trabajar fuera lo hay. Cuando quisimos trabajar nosotros en esto dijimos, bueno, voy a hablar con las instituciones que trabajan en el tema de la migración. Pero es que son demasiadas. No, primero, que casi ninguna de ellas tiene interés en este tema, aunque están implicadas en el tema de la migración. Pero aparte de esto, es que es un tema complejo, ¿no? Es un tema donde realmente no existe nadie que lidere todo este tema. Tendría que ser recursos humanos del Ministerio de Salud, pero como muchas de las competencias están en comunidades autónomas, es un tema, aquí en España verdaderamente es un tema complejo. Bueno, esto es lo que os decía de este certificado de idoneidad, ¿de acuerdo? Fijaros que, bueno, de Asturias ha sido relativamente poca gente, ¿no? Pero de 2000 a 2013 me gustaría que vierais las cifras totales. En 2010 este certificado lo pidieron 1.164 personas. En 2013, 3 veces más. ¿Qué quiere decir esto? No sé si se han ido, pero desde luego que el interés para irse ha estado. ¿A dónde iban? Pues en general se ha ido al Reino Unido, a Francia, a Alemania. Pero observar en 2013, aparece Brasil. Y es uno de los destinos de España, y no podemos decir, o sea, resulta que en este momento la migración del personal desde España no es solamente a países muy enriquecidos, sino que de repente estamos abriendo la puerta a países emergentes también, ¿no? Curioso, ¿no? La edad media es gente joven, con lo cual son gente que posiblemente hará su vida allí sobre el tema del personal sanitario, y no volverá. Casi todos van a trabajar, muy poquitos van a cooperar y algunos van a estudiar fuera de España. Y curiosamente, porque mucha gente piensa, bueno, la mayor parte se da atención primaria de salud, que hay muchos. No, la mayor parte de la gente que pide irse fuera de España
son personales que van a trabajar a hospitales, especialistas. Bueno, tenemos hacia dónde van los españoles o qué portales tenemos para migrar desde aquí, desde España. Bueno, tenéis este portal, que es un portal europeo, donde se busca encontrar empleo para España. Por ejemplo, el último que supe, pedían profesionales médicos para Finlandia. Entonces, tú en este portal puedes ver qué demandas de empleo hay a través de Europa. Es además empleo público, con lo cual tienes una cierta seguridad de que no te van a engañar, como luego veremos con algún ejemplo que pasó con el tema de Alemania, ¿vale? Lo que sí que es cierto es que las empresas privadas que se dedican a esto desde 2014 ya no tienen que estar registradas. Antes sí, con lo cual ahora cualquier persona puede decidir hacer una empresa privada de contratación de personal sanitario sin cumplir absolutamente ninguna normativa de ningún tipo. Bueno, la segunda posible salida es la cooperación sanitaria, pero es cierto que para cooperar en temas para trabajar en temas de cooperación hay que tener un conocimiento especial. Yo sé que vosotros, bueno, como estudiáis todo, habréis estudiado malaria y habréis estudiado estas cosas, pero claro, pillar a un crío de 2 años y hacer un diagnóstico diferencial sin laboratorio ni nada sobre una neumonía o una malaria, os aseguro que es un poco complicado. Y lo más complicado es ver un sarampión en un africano, eso también os lo digo. Entonces, son cosas que realmente, bueno, pues hay que formarse, ¿no? Pero también existe la posibilidad de que nuestros profesionales sanitarios se vayan a nivel de cooperación, aquí en España. En la red en el Colegio de Médicos, hay una fundación de red de colegios de médicos solidarios que dan todas las ofertas de trabajo que existen para trabajar fuera a nivel de cooperación. Y por último os quería poner el ejemplo de Brasil. ¿Por qué los españoles hemos ido a Brasil? Bueno, porque había un programa que se llamaba Mais Médicos do Brasil, donde se hizo una primera fase en 2013 y España colaboró con el 28% de todos los médicos que cubrieron las plazas. Después de Argentina, los que más médicos fueron a Brasil. Las condiciones eran un contrato de 3 años, trabajabas en barrios periféricos o en zonas de interior, en teoría tenías un sueldo bruto, según dice la oferta, de 3.450 euros, que no está mal, y tenías una ayuda del gobierno para instalarte. Este contrato de 3 años no era renovable, o sea, a los 3 años te tienes que ir de Brasil. O sea, esto es para trabajar un tema temporal. Yo he hablado con algunas personas que han ido a este programa. Algunas estaban muy contentas y otras no tanto. También puede depender de cada individuo, ¿no? Pero no es fácil entrar en un país como estos emergentes, irte a la selva del Amazonas, porque yo lo que sí que os tengo que decir es que en algunos de estos sitios da igual el dinero que tengas, es que no te lo vas a poder gastar. Entonces, yo me acuerdo, yo estaba una vez en la frontera de Kenia y Somalia trabajando y me vino estaba en Nairobi y me viene una señora y dice, una periodista me vino al proyecto y me dice, oye, que es que unos amigos me han dicho que te dé este dinero. Y digo, ¿qué quieres que haga con este dinero aquí? Si lo único que puedo comprar es ketchup. Lo único que había en la tienda. Fijaros si había pocas cosas, que en esa tienda, era la tienda que tenía de todo. Yo entonces fumaba y un día digo, voy a comprar tabaco. Y entro a la tienda, estaba llena. Y digo, oiga, ¿tienen tabaco? Sí, ¿cuánto quiere? Digo, un paquete. Se hace el silencio en la tienda, todo el mundo me mira y dice, ¿entero? ¿No? Entonces, para que veáis, claro, ¿qué vas a hacer ahí con el dinero, no? Pero bueno, sí que es cierto que en barrios periféricos es un salario muy digno, ¿no? Con esto, ¿qué os quiero decir? Que el problema de la migración del personal sanitario y el movimiento del personal sanitario que hay en el mundo, ya no podemos estar hablando de los pobres hacia los ricos, es un tema mucho más global y hay países emergentes que están cambiando incluso la arquitectura de la planificación sanitaria y de la cooperación mundial. Bien, nuestra campaña básicamente es una campaña europea, estamos en varios países y lo que queremos es ese código de conducta del que os he hablado, ver cómo se está implementando en los distintos países. Ahí tenéis una web interactiva donde podéis entrar y podéis ver bastante información, si os registráis, para tener información sobre toda la problemática de la migración del personal sanitario, con ejemplos en España, con ejemplos en todos los demás países, Reino Unido,
en fin, en muchos países. Sí que os digo que hay cosas que me asombran. Por ejemplo, el otro día me dijeron, Moldavia es uno, si no es el país más pobre de Europa, es de los países más pobres de Europa, y entonces Alemania recoge profesionales sanitarios de Rumanía y Rumanía de Moldavia. Pero en Moldavia las enfermeras alemanas tienen prohibido trabajar por su baja cualificación. Entonces, como veis, es un tema como muy complejo, ¿no? Bueno, pues en esta web tenéis información de casi todo. Y aquí hicimos un taller en Madrid, que fue la primera vez en España que se pusieron en la misma mesa colegios de médicos, Ministerio de Salud, sindicatos, organizaciones profesionales. La primera vez, nunca habían hecho nada. ¿Y qué es lo que se decidió en este taller? Bueno, ¿qué es lo que salió como conclusión? Pues que, fijaros, solo en 16 países se participa la gente, ¿no? Se implica la gente en este tema de la migración de personal sanitario. ¿Y qué supone esto? Pues lo que supone es que, como yo lo sé, pues casi nadie sabe de este tema. No hay una intención de que los profesionales sepan qué está pasando con la migración de personal sanitario, ¿no? Por otra parte, como no hay un registro de profesionales sanitarios de aquí, no sabemos cuántos profesionales sanitarios en este momento están trabajando en España, pues es muy difícil poder planificar. Luego, pues que este código debe conocerse y aplicarse. Ya habéis visto la cantidad de interlocutores que están incluidos en el tema de la migración. Debería conocerse por parte de todos, si no lo conoce nadie. Aquí, por lo menos, no lo conoce nadie. Y el sector privado también lo tendría que conocer. Y el punto 8 es por lo que estoy aquí. Yo, en principio, os considero ya profesionales sanitarios, porque vais a aprobar todos. Y creo que deben conocer tanto este código como las implicaciones que tiene el tema de la migración. Por eso estoy un poquito, pues, aquí. Esta mañana estoy en la Facultad de Medicina, ahora estoy aquí y bueno, estaré en el Colegio de Médicos de Bilbao en unos días y hablando de este proyecto. Sí que os digo también que estamos pidiendo, porque es un problema europeo, que Europa se ponga las pilas. El 9 de diciembre me voy a Bruselas a hablar con los europarlamentarios, con gente del proyecto, de todos los países, para intentar convencerles de que haya una acción global en la Unión Europea. No es lógico que un profesional sanitario de aquí no tenga el mismo perfil o la misma cualificación que un personal alemán o que un personal inglés. Bueno, y ahí tenéis para poder firmar esa llamada en acción, ¿no? Bueno, voy a acabar un poco finalizando con los dos ejemplos que aquí hemos tomado para ver cuál es la problemática de la migración de personal. Alemania, con una reforma de su sistema de salud, prácticamente expulsó a un montón de personal de enfermería del sistema. Le hizo que no fuera atractivo para su gente entrar en personal de enfermería. Y perdió del 96 a perdido 40.000 profesionales. Es un número bastante alto para 20 años. ¿Qué quiere decir esto? Pues que abre las puertas a todo el mundo. Perdón. Cuando llega la crisis aquí en España, de repente muchos profesionales aquí no tienen trabajo. Yo os he dicho los recortes, había mucha gente que no tenía trabajo, y entonces dicen, bueno, pues vamos a ver qué opciones tenemos. Aquí en España, en Madrid concretamente, una compañía privada alquila una oficina muy grande y dice, yo os aseguro a todo el personal de enfermería que vais a trabajar en Alemania. ¿Cómo? Yo os voy a dar un curso de alemán, yo os voy a arreglar todos los papeles, pero me tenéis que firmar un contrato de que si os vais antes de 2 años me pagáis 6.000 euros. Bueno, la gente no tiene trabajo, dice, si yo me voy a quedar más tiempo, ¿qué mal me da? Voy para allá. Resulta que al llegar tienen salarios peores, entre un 20 y un 40% menos que sus compañeros alemanes. Les habían dicho que podían trabajar en zona rural o zona urbana. Mentira, toda esa zona rural. 12 horas sin descanso, incluso haciendo de limpiadoras de la casa, ¿no? Bueno, llega la gente en general, ¿qué os pasaría a vosotros si estuvierais trabajando en un país de esto? Pues realmente al principio te encuentras muy solo. Tus compañeros alemanes te consideran, bueno, no digo lo que te consideran, porque claro, tú estás cobrando menos, con lo cual piensan que tu presencia solamente ya está vulnerando sus derechos salariales.
Con lo cual estás en un país que hablas 4 palabras, porque aunque te den un curso, en fin, no hay milagros, en un entorno cultural diferente y te encuentras muy solo. Y de eso se aprovechan estas empresas, para poder que aguantes 2 años. Una enfermera habló con un sindicato alemán y el sindicato se puso en contacto con nosotros. Dimos difusión a este problema, salimos hasta en El País y todo esto. ¿Y qué pasó? Pues que la empresa tomó una decisión, que fue no contratar a más españoles, porque le daban problemas. Porque según ellas, lo que hacían era dar una oportunidad de trabajo, cuando lo que estaban haciendo era subcontratar gente. Y bueno, los extracomunitarios del MIR también es otro de los problemas, son lo que os he dicho ya, un poco la diferencia entre un MIR extracomunitario y un MIR comunitario. Y esto el código no lo acepta, ¿no? Por eso, de alguna manera, quisiera acabar hablando de que los derechos del personal sanitario son importantes, porque son al final, y al principio ya lo he dicho, con el tema del ébola, son la salud de todos mañana. Y muchas gracias. ¿Alguien quiere preguntar alguna cosa? Supongo que no.